Es un placer para nosotros estar aquí en esta tarde, en esta ocasión con cada uno de nosotros, de ustedes. Y en verdad nos da mucho gusto volver a hablarles en salud y transformación. Como es de costumbre, vamos a empezar con una oración. ¿Podría usted, por favor, pastor, tener la oración? Gracias, hermana Aracelis. Oremos. Padre que está en los cielos, te agradecemos el privilegio de estar en esta hora, Señor, con tu pueblo, con una audiencia alrededor del mundo. Pedimos que en esta hora tu misericordia nos dirija y que todo lo que nosotros conversemos sea para provecho de cada uno de nuestros hermanos y amigos que en diferentes lugares nos están sintonizando. Que tu paz sea con ellos, danos entendimiento de tu palabra. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, en esta ocasión este programa se viste de gala. ¿Y sabe por qué? Porque además de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la compañía del pastor José Abreu con nosotros, que ha tenido a bien acompañarnos en esta tarde y traernos el tema principal. Así que, ¿puede presentarse usted? Muy bien, hermana Araceli, gracias por la distinción. Gracias a los hermanos y amigos que nos están sintonizando. Es para mí una alegría, un placer. Venimos de República Dominicana y aquí estamos compartiendo en Lancaster en esta tarde esta programación y que sea de provecho para todos. Amén, así va a ser, de seguro que sí. Por eso creemos y hemos orado para que la presencia de Dios esté con nosotros. Muy bien, Pastor Amén. Abreu, el tiempo es suyo. Sí, en esta tarde quisiéramos compartir, abordar algunos conceptos bíblicos y extrabíblicos sobre salud que nos ayudarán a entender mejor el panorama en lo que tiene que ver con el ámbito de nuestra salud física, mental y espiritual. De igual modo tenemos a la hermana Aracelis, que también tiene algunas interrogantes, la cual compartiremos. Y en esta tarde vamos a compartir un tema muy importante, porque hay algunas mentalidades, hay algunas aptitudes con respecto a la salud física que quisiéramos que en esta tarde, con la ayuda del Señor, pues queden esclarecidas. Y queremos hacerlo introduciendo esta tarde, hermana Aracelis, asentando una plataforma en el estudio de esta tarde. Quisiéramos hacerlo leyendo un versículo bíblico que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 14 de Isaías. Vamos a ver si leemos Isaías, capítulo 14 de Isaías 14, 17. Vamos a leer Isaías 14, 17. Allí hay una declaración del Señor muy importante que nosotros debiéramos entenderla, que debiéramos analizarla. Isaías 14, 17 dice que puso el mundo como un desierto. Que puso el mundo como un desierto. Interesante, estamos en un desierto, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Así es que los versículos anteriores a Isaías 14 están hablando, si ustedes lo leyeran, están hablando de Lucifer, están hablando de Luzbel, están hablando de Satanás. Y dice el versículo que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Y ahora escuchen la parte final del verso, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Qué tremendo. Así que el trabajo, hermana Aracelis, de Satanás ha sido un trabajo para esclavizar a la humanidad. Así que Isaías dice, tú nunca soltaste a tu preso, nunca le abriste la cárcel. ¿A qué se refiere este versículo en términos de salud? Cuando nosotros hablamos de salud, cuando una persona
de alguna manera contrae una enfermedad, no importa la enfermedad que sea, y de manera muy especial las enfermedades degenerativas, como se le llaman, o enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, esclerodermia, cualquier enfermedad que tenga compromiso serio en una persona, y podría decir casi ninguna enfermedad, cuando es abordada a partir desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como la ciencia médica, es diagnosticado el paciente con una posible solución. La conclusión final de la ciencia médica en cualquier enfermedad, y más cuando es una enfermedad comprometedora, es que simplemente no se cura. Exactamente. Que simplemente es para siempre. Así es. Y de ahí entonces que nosotros vemos que cuando se le prescribe algún programa, cuando se le prescriben tratamientos, cuando se le prescriben medicamentos, a la persona inmediatamente se encapsula dentro de la eternidad. Este medicamento, este tratamiento tiene que llevarlo para siempre. Así es, como una condena, ¿verdad? Una cadena perpetua. Perpetua. Una cadena perpetua. Así que entonces, tomando en cuenta la declaración de este versículo, nosotros quisiéramos analizar en esta tarde y ver y analizar algunos consejos de salud que sí tienen que ver con nuestra liberación, porque esa es la idea de Satanás, ese es el concepto de Satanás, esa es la conclusión de Satanás. Pero ¿cuál es la conclusión de Cristo? Vamos al libro de San Juan, el capítulo 8 y el versículo 32. San Juan 8:32, para que nosotros veamos cuál es la conclusión de Cristo. En Isaías leemos que Satanás dice: nunca abrió su cárcel. Abre la cárcel. Ahora vamos a ver el mensaje del Redentor. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y la verdad os libertará. La verdad te hará libre. Así que, por un lado, el príncipe de las tinieblas dice: nunca tu cárcel va a terminar. Por otro lado, el príncipe de la vida dice: conoce la verdad y la verdad te va a libertar. Y nosotros sabemos que la verdad no es una expresión, la verdad es una persona, Jesucristo. Amén, así es. Así que Él es el que está comprometido con nuestra liberación. Es Jesucristo el que está comprometido con nuestra liberación. Amén. Porque yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. Y la vida. Así que la liberación viene de Él. ¿Qué preguntas, hermana Aracelis, qué pregunta podríamos recibir de usted como a manera de comenzar a dilucidar algunos casos ya directamente que tengan que ver con la salud? Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que tenemos osteoporosis, cuando nos dicen que tenemos cáncer, cuando vamos al médico y nos dice tiene una enfermedad terminal y no le quedan tanto tiempo de vida. En realidad es la enfermedad lo que lleva a esa persona a terminar sus días, o es simplemente el impacto de un diagnóstico. Porque hemos visto muchos casos que han sido diagnosticados hasta por 2 semanas de vida, y el Señor los ha levantado y los ha curado. Amén, amén. Bueno, hay un elemento que es muy importante entender cuando hablamos de salud. Cuando hablamos de salud, hay un elemento que es bueno entender. Primeramente, que para Dios, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando vamos a la Biblia, para Dios, salud y salvación es exactamente la misma cosa. Así es. Así es. Por eso Cristo, cuando sanaba, salvaba.
y cuando salvaba, sanaba. Amén. Porque es exactamente la misma cosa. Ahora, en otro orden de idea, pues también vemos, hermana Aracelis, que hay una estrecha relación entre lo físico y lo espiritual. Hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. El cuerpo es la capital de la mente y viceversa, la mente es la capital del cuerpo, porque hay una correspondencia entre la mente y el cuerpo. Y quisiéramos, por decirlo de esta manera, quisiéramos alertar a los amigos y hermanos que nos están escuchando que ese principio de Isaías capítulo 14 se está jugando con ese principio precisamente para dominar la mente de la persona, no solamente en materia de salud, sino en todas las áreas y, ¿por qué no?, en el área de la salud, que es el tema en cuestión en este momento. O sea, encontramos por varios lugares que las personas se acercan a nosotros y nos dicen, yo soy prediabético. Ya en esa sentencia hay una predeterminación. Así es. Hay un preacondicionamiento mental para aceptar ese diagnóstico. Para aceptar ese diagnóstico, una, hermana, y número dos, para que la persona crea, acepte anticipadamente que su fin es ineludible, su fin es terminar siendo diabético. Así es. Así es. Mire, le voy a contar un caso que conocí por medio de una hermana que precisamente ella es directora en uno de los días del programa Red, Una Total Transformación. Esta hermana, su mamá tenía muchos problemas de salud y la tía de ella, o sea, la hermana de la mamá, fue y le dijo, mira, tú lo que tienes es esta y esta enfermedad y tú no te vas a parar, nunca vas a poder hacer nada, tú no puedes caminar, tú no puedes salir, tú no puedes hacer las cosas normales que siempre has hecho. Y hasta ese día la señora caminaba, la señora salía de su casa, pero ella aceptó lo que le dijo a su hermana, se acostó y no se paró de allí, de esa cama no salió hasta que salió para el cementerio. Tremendo. Quedó traumatizada con esta información y no le dio lugar a otro diagnóstico. Ella estaba segura. También, pastor, conocido personas que dicen, que llegan, mira, yo tengo un cáncer, es que mi cáncer tal y tal cosa, o sea, adoptan aquella enfermedad en su mente, ¿verdad? Podríamos decir así. Claro que sí, claro que sí. Hay una realidad y es que las palabras influyen sobre el pensamiento y el pensamiento influye sobre los hábitos, sobre el carácter, sobre el cuerpo, sobre todo. Así que las palabras, nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras porque nuestras palabras influyen sobre nuestras actitudes, influyen sobre nuestro cuerpo. Así es. Y tenemos que tomar en cuenta eso. Encuentro por diferentes lugares personas que ahijan, que le dan el apellido a la diabetes, al cáncer. Y no solamente eso, sino que hay un preacondicionamiento mental donde la persona dice, es que yo no puedo hacer eso porque mi diabetes me lo impide. Exactamente. Porque mi diabetes me empeoro. O sea, ese sentimiento, ese sentir de pertenencia, esa actitud de pertenencia hacia una enfermedad perniciosa como la diabetes o como cualquier otra, en vez de mejorarla, lo que simplemente hace es empeorarla. Exacto, sí, porque ya la persona es como una adopción, ¿sí? La hijan, la adoptan y mentalmente está programado encima de eso con los preacondicionamientos de la ciencia de la medicina, de la ciencia médica, para que realmente se termine dentro de ese cuadro.
Y entonces, ya aceptando que es más, que nosotros no debemos dejarnos impactar por un diagnóstico, porque la última palabra la tiene Dios. ¿Qué podríamos hacer, pastor y profesor, para poder tener eh, una, una mente o una idea más positiva de las cosas que nos pasan y salir adelante en la tragedia? Bueno, yo voy a leer un versículo que está en el libro de Juan capítulo 14 y el versículo 5. Juan 15, 5. A ver, Juan 15, 5. Vamos a leer un versículo que aparece allí en el libro de Juan capítulo 15. Para mí es muy importante. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, primero un requisito previo. Amén. Si yo estoy en él y él está en mí, este lleva muchos frutos, inclusive el fruto de la recuperación, inclusive el fruto de la sanidad. Qué lindo. Y dice la parte final del versículo: porque sin mí nada podéis hacer. Así que si nosotros nos apropiamos del Señor, nos encomendamos a su voluntad, pedimos su dirección y reposamos confiadamente en sus promesas, y encima de eso hacemos lo que tenemos que hacer, porque es importante, hermana Aracelis, este detalle es sumamente importante. Y hace 2 días compartía con una persona, algo más de 2 días, compartía con una persona que llegó a verme con esclerodermia, y yo le decía a esa persona, y es bueno que ustedes tomen en cuenta este detalle que vamos a mencionar. Yo le decía a esa persona: mira, para el Señor sanar una gripe, o para sanar una fiebre de pollo, como en algunos lugares se le dice, ¿sí? Una fiebre simple, el Señor hace exactamente lo mismo que para sanar un cáncer. Ahora, yo, con un cáncer, yo no puedo hacer exactamente lo mismo que hago con una fiebre. Porque yo no soy Dios. Pero yo tengo que poner mi parte en armonía con mi cuadro clínico. Y entonces el Señor, Él va a suplir lo que es imposible que yo haga. Pero lo que yo haga o lo que yo pueda hacer, el Señor no lo hace. De ahí que es una actitud, hermana Araceli, presuntuosa, yo decir que el Señor me sane, mas yo no haciendo nada. Exactamente. Eso es presunción. En alguna ocasión, ocasiones que me ha tocado hablar con las personas, Ajá. yo siempre le digo a las personas, cuando Dios le dio las medidas a Noé para que hiciera el arca, le dio todos los detalles, pero nunca vino a clavar un clavo. No, jamás. Él tuvo que clavar los clavos. Ni vino a serruchar. Nada de eso. Ni a medir, a cortar tablas midiendo. Nada de eso. Entonces, hay una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer. Así que, ¿cuál sería el consejo en sí? De una manera sencilla, sabemos que nosotros en este programa no recetamos, pero tenemos un estilo de vida que enseñar y que hemos puesto en práctica y nos ha dado resultado. ¿Cómo sería, qué tendría que hacer una persona que realmente venga y le digan, den un diagnóstico de lo que sea? Pero una diabetes, por poner un ejemplo. Sí, o por ejemplo, hemos conseguido que la diabetes se puede curar, aunque antes decían que no. Que el cáncer se puede curar, que muchas enfermedades se pueden curar, pero la enfermedad de los huesos es una cosa terrible, que cuando te dicen, te dan un diagnóstico, es casi imposible de volver a tener esa salud que teníamos antes en los huesos. Sin embargo, yo creo fervientemente que el mismo que hizo
los huesos, hizo todo el resto del cuerpo. Y si me Amén. puede sanar Claro que sí. una parte del cuerpo, también me puede sanar allí. Claro Pero que ¿qué sí. podemos hacer para ayudar a las personas que realmente están sufriendo bajo un diagnóstico prácticamente fijo? Muy bien. Muy bien. En esta tarde, pues, tomando en cuenta la inquietud de la hermana Aracelis, vamos a abordar un temita que nos puede ayudar con los problemas óseos. Diríamos de manera muy especial en este momento con la osteoporosis. Muy importante que nosotros podamos entender el origen, ¿por qué no decirlo así? La causa de la enfermedad. Amén. Amigos y hermanos que están escuchando, que están compartiendo con nosotros en este momento, es muy importante que nosotros podamos entender que cualquier problema, y más cuando hablamos de salud, tiene que abordarse de una manera inteligente. Muy bien. Desde la quietud y la cordura nosotros tenemos que abordar nuestros problemas, y cuando se habla de salud, mucho más taimado, mucho más tranquilo, mucho más calmado. Porque tenemos todo un background educativo en materia de salud, que si nosotros nos confundimos, nos precipitamos más de la cuenta y se nos hace mucho más largo y posiblemente imposible el proceso de recuperación. En esta tarde quiero hablar un poquito del origen de las enfermedades. Adelante. Porque voy a leer antes de continuar un versículo que aparece en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Allí tenemos en Proverbios 26:2 algo muy importante, y es bueno que nosotros lo consideremos, hermana Aracelis. Muy bien. Porque este versículo nos ayuda a entender que debemos manejar los diferentes problemas no a partir de sus efectos, Proverbios 26:2, sino a partir de sus causas o de su causa. Exacto. Puede ser una. Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Y es muy importante, y no vamos a entrar en detalle por qué el sabio Salomón utiliza estos dos tipos de ave para ilustrar lo que va a decir. Ajá. Pero no es el tema en cuestión. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Así es. Así que cualquier maldición, y de hecho, la enfermedad de alguna manera podemos clasificarla como una maldición. Así es. Proverbio dice que nunca vendrá sin causa. Entonces, si todo lo que es negativo, todo lo que trae tristeza, todo lo que trae angustia, todo lo que es difícil para un ser humano, tiene una causa, entonces, ¿qué es lo inteligente? Lo inteligente no es reparar en los efectos, lo inteligente es buscar la causa o las causas, que a veces son más de una. Así es, así Ajá. Bueno, vamos a hablar de lo que, aunque no parezca ser, tiene una gran incidencia, tiene un gran papel en el origen de todas las enfermedades. Y es mantener nuestro cuerpo, mantener nuestra sangre. Muchos escritores a lo largo de los años han hablado de esto. Inclusive personas con estudios científicamente demostrados han hablado de esto. He leído varios escritores, la Saeta Sharan, he leído... Fue uno de mis primeros libros. Muy interesante. Muy interesante. El doctor Pamplona, el doctor Otto
Warburg o Warburg, según la pronunciación, pues el origen de las enfermedades es simplemente nuestras condiciones asépticas, higiénicas, nuestra asepsia, nuestra limpieza interna, nuestra limpieza en el sistema, nuestra limpieza en el sistema sanguíneo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando muchos alrededor del mundo le llaman hoy a la medicina natural, al método natural de recuperación, le llaman naturopatía, le llaman medicina natural, Ajá. medicina alternativa. Así es. A principio, a mediados del siglo pasado, la sierva del Señor, Elena Harmon de White, le llamaba higienismo. Qué interesante, Higiene. ¿no? Condiciones higiénicas. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es ineludible que lo que dice el proverbio, que la vida está en la sangre, es imposible que nosotros, hermana, lo dejemos pasar por alto. Así mismo es. Vamos a hablar un poquito para que entendamos. La hermana hizo una pregunta acerca de la osteoporosis, pero si no entendemos algunas cosas que preceden a la aparición de la osteoporosis o a la aparición de cualquier otra enfermedad, nos va a ser más difícil manejarla. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo varios filtros, varios órganos que se encargan de la limpieza de nuestro sistema sanguíneo. Pero tenemos 3 filtros principales en nuestro cuerpo, que son los pulmones, los riñones y el hígado. Estos son los 3 filtros principales. Pero cuando se nos enseña o se nos dice que los pulmones, los riñones y el hígado son los filtros principales, muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que estos 3 órganos están filtrando. Así mismo es. Hermanos, y desconocemos qué es lo que ellos están haciendo. Muy sencillo. Nuestros filtros, estos filtros están filtrando la sangre. Pero ¿con qué rapidez deben filtrar la sangre? ¿Y por qué deben filtrarla? Deben colarla. Eso es muy importante. Vamos a comenzar a hacer unos cálculos sencillos, matemáticos, pero a la vez infantiles. El hígado, pulmón y riñón filtran cada minuto 5 litros de sangre. Cada minuto, estos 3 órganos filtran 5 litros de sangre cada minuto. Wow. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Grandioso, como dice el Salmo 139, porque maravillosamente fuimos formados. Ok, 5 litros de sangre, pero eso es un minuto. Y está demostrado que es en un minuto en posición de reposo. O sea que no es un minuto echando una carrera o en una olimpiada. Es un minuto cuando estamos, como está la hermana Aracelis, pero sin hablar. Porque también si habla, ya entra en actividad. Ok, cuando usted multiplica 5 litros de sangre por 1 hora, ¿cuántos litros de sangre usted ha filtrado en 1 hora? Usted ha filtrado nada más y nada menos que 300 litros de sangre en 1 hora. ¿Mire usted? Cuando usted lo multiplica por 24 horas, usted multiplica 300 por 24 y le va a dar 7.200 litros de sangre. Si usted eso lo llevara a tanque, sería aproximadamente unos 26 tanques de sangre que usted filtra en un día en posición de reposo. De reposo. Eso quiere decir que deberíamos tener reposo durante el día también, ¿no? Claro, para ayudar los filtros. Ok, pero eso estamos hablando cuantitativamente. Si pesáramos eso, y sabemos que 1 litro de agua pesa aproximadamente 1 kilo, 1 litro pesa 1 kilo,
Y la sangre sabemos que pesa más que el agua porque la sangre es densidad 1, pero la sangre no es densidad 1. La sangre es mucho más espesa que el agua. Pero si dijéramos que pesa aproximadamente 1 kilo cada litro de sangre, y usted calcula 7.200 litros de sangre por 1 kilo, usted está calculando que su riñones, hígado y pulmones filtraron nada más y nada menos que 7 toneladas. Es como que usted mande a buscar un camión de agua de 7 toneladas. Eso usted lo filtra ¿cada qué tiempo? Todos los días. Imagínese. Ok. Pero ¿qué es lo que están filtrando nuestros riñones, nuestros pulmones y nuestro hígado? ¿Qué es lo que están filtrando? ¿Qué es lo que están limpiando? De las toxinas. Las toxinas. Las toxinas. Pero muy importante, hermana Aracelis, cuando decimos toxina, muy importante que nosotros entendamos esto y es importante enfatizar esto. Las toxinas que produce nuestro propio sistema celular. Porque nuestras células, cada vez que comen, evacúan. Inclusive uno de los órganos de la célula es el órgano responsable de la evacuación o la eliminación de los desechos metabólicos de la célula cuando utiliza los nutrientes para trabajar. Así que cuando una célula come oxígeno, que es el 75% del oxígeno, cuando una célula come oxígeno, vuelvo y repito, el 75% de una célula es oxígeno, esa célula tiene un excremento que se llama CO2 o ácido carbónico. Exacto. Cuando una célula come proteínas, esa célula tiene una evacuación y es el ácido úrico. Cuando esa célula come grasa, esa célula tiene una evacuación, colesterol. Así que nosotros tenemos un desecho metabólico normal y todos son ácidos, escuchen la palabra, todos son ácidos que van a elevar el nivel de acidez en nuestro cuerpo si esos 3 filtros que nosotros tenemos no hacen un trabajo en óptimas condiciones, no hacen un trabajo bien hecho. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, está clarísimo, pero qué interesante, ¿no? Que nosotros podamos tener una idea clara de cómo funciona nuestro cuerpo. Exacto. Porque eso nos ayuda a poder a tener más cuidado, no solamente con lo que comemos, sino también con lo que bebemos. Claro que sí. Ahora, esos filtros se están limpiando, hermana Araceli, se están limpiando desechos metabólicos que nuestro mismo cuerpo produce. Pero ¿y lo que nosotros le introducimos? Ahí está el detalle, como dicen. Que le introducimos estrés. Y el estrés produce desechos metabólicos. Le introducimos no solamente el colesterol que nuestras células producen, sino el que nos comemos. Le introducimos grasas saturadas, le introducimos soda, le introducimos azúcar, le introducimos exceso de carbohidratos, le introducimos colesterol en sus diferentes formas. Wow. Pero encima de eso no nos preocupamos por limpiar esos filtros, porque nos preocupamos por limpiar el filtro del aire, por el filtro del carro, por el filtro de la lavadora, de la secadora a la lavadora, pero no nos preocupamos por nuestros filtros para que nuestra sangre, son mucho más importantes. que son mucho más importantes. Así es. Así que, hermanos y amigos, esto da el traste a una realidad, una triste y cruda realidad en el mundo. ¿Qué es lo que esto produce? Desechos metabólicos de nosotros mismos, desechos, acidez que introducimos y falta de limpieza a los filtros, va a elevar el nivel de acidez, de acidificación. Exactamente. A nivel sanguíneo. Y estudios realizados han probado que
Una célula que nosotros sometemos en 45 minutos de acidez sin oxígeno puede producir cualquier patología en nuestro cuerpo. Claro que sí. Claro que sí, esas son las demostraciones que se han hecho, y el famoso doctor Otto Warburg, que fue uno de lo que más habló científicamente acerca de la acidez metabólicas. Exactamente. Y que las enfermedades giran alrededor de la acidez. Una razón muy simple, porque las células están flotando sobre un ambiente acuoso. Y de oxígeno. Las células están en un ambiente de agua, en un ambiente acuoso, por eso somos el 70% de agua, y esa agua, ese líquido que transporta nuestra célula, tiene que tener un pH, un grado de acidificación, tiene que haber una buena correspondencia entre la acidez y la alcalinidad del cuerpo para que nuestras células puedan vivir. Porque si el nivel de acidez es más alto de lo ideal, entonces nuestras células se imposibilita la vida. Número uno, ¿por qué? Porque las células son incapaces de asimilar los nutrientes, porque cuando los nutrientes van hacia ella, ese ambiente ácido donde ellas se están desenvolviendo neutraliza el nutriente y ellas no lo pueden, lo oxidan. Esos son los oxidantes, los radicales libres, lo oxidan antes de que ella se alimenten. Así es. Así que con razón se dice que el ambiente alrededor de la célula es el productor de las enfermedades. Ahora, cuando nuestras células están desenvolviéndose en un ambiente súper ácido como el que ya mencionamos, ¿cuáles son las probabilidades que tienen esas células? Pues de enfermar con cáncer, con cualquier... Número uno, para definirlo un poquito mejor, según la hermana Araceli se está hablando, ahí en esa misma dirección. Número uno, la célula tiene opción número uno, morir. Morir, exactamente. Porque está en un ambiente acidificado. No puede vivir... No puede vivir en un ambiente de acidez, un ambiente contaminado de esa manera, falta de asepsia, falta de higiene. Y la persona, lavamos bien el vehículo, la casa, y quizás nos bañemos bien también, pero nosotros cuando vamos a comer, y es un ejemplo que siempre utilizo para que nosotros entendamos qué es una comida higiénica y qué es una comida antihigiénica. La comida antihigiénica no es la que de alguna manera le ha caído un virus o una bacteria. No, influye en la comida antihigiénica. Cuando yo al mediodía o en la mañana tomo, digamos, un desayuno, voy a idealizar un desayuno, tomé un almuerzo, tomé 2 plátanos maduros, bien bonitos, bien maduritos, tomo 2 aguacates, tomo un plato de ensalada y esa es mi comida. Por otro lado, mi amigo está al lado, tiene un plato de papas fritas con pollo fritos y una Coca-Cola. Bomba, diría. Aquí podemos decir bomba, no estamos en el aeropuerto. Tenemos una comida higiénica y una comida antihigiénica. Sí. Aun cuando la papa frita con el pollo frito y la Coca-Cola sea hecha con toda la regularidad de la higiene, es una comida antihigiénica. Claro, va a traer mucha acidez al cuerpo. Mucha acidez al cuerpo. Pero ante ese ambiente ácido, ¿cuáles son las opciones de nuestra célula? Número uno, morir. Ok. Ahora, ¿qué enfermedad puede aparecer? Cualquier enfermedad. Así es. Porque si en ese ambiente ácido que nuestras células se están desenvolviendo, se nos murieran las células del cerebro, ¿qué enfermedad nos daría? Alzheimer. Alzheimer, exactamente. E incluso ahora están haciendo estudios y ellos todavía no han votado esto, lo han dado por hecho,
pero se está diciendo hace ratito Ujú. ya que el Alzheimer es el tercer tipo de diabetes. Ok. Sí. E incluso en estos días estaba escuchando, leyendo, ¿no? De un joven que su mamá tenía Alzheimer y él vino y consiguió un libro que dice No más Alzheimer, así creo que se llama, y este libro lo leyó, lo puso en práctica con su mamá, que tenía que darle la comida en la boca, y la señora ahora está cocinando, está haciendo cosas, el trabajo que Bendito antes hacía en Dios. su casa, y ¿sabe qué es lo que le quitó? Casi todo lo que se le quita a una persona diabética para Diabética. que se cure. Sí, es que podríamos concluir de esa manera. Ujú. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las células del cuerpo, ante ese ambiente ácido, la que comienzan a morir primero es la que revela el tipo de enfermedad que yo voy a tener. Exacto. Si las células de mi páncreas son las que comienzan a ser afectadas, a morir, pues diabetes. No hay producción de insulina. Exacto. Si las células que se me están muriendo es las de la piel, pues ni modo, psoriasis, El cáncer de la piel. cáncer de piel. Así Si es. las células que nos comienzan a morir ante ese ambiente de ácido, superácido son las células del sistema nervioso, pues enfermedades esclerosantes, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, esclerodermia, o sea, la que comienza a morir. Pero también la célula también tiene otra opción y es mutar. Ante ese ambiente ácido, superácido, la célula se defiende. Una de las maneras de defenderse es mutando. Exacto. O sea, cambiando su actitud, cambiando su comportamiento y defendiéndose de alguna manera, entonces aparecen los fibromas, los quistes, los cánceres. O sea, dependiendo qué células se nos muera ante esa invasión química, porque nuestros filtros no tienen la capacidad de limpiarnos por los propios desechos metabólicos de nuestro mismo metabolismo y por la acidez con que nosotros somos invadidos a través de lo que comemos y bebemos. Entonces podríamos decir que que todas estas enfermedades son como una alarma que está gritando el cuerpo, ayúdame, desintoxícame, ya no aguanto más. Exactamente. O sea, el cuerpo simplemente, por eso decíamos al principio y volvemos a repetir, hermanos y amigos que nos están escuchando, es que la causa es lo que hay que buscar. Cuando nosotros trabajamos con causas, entonces los síntomas aparecen por automático. Mientras nosotros no trabajamos con la causa, los síntomas no van a desaparecer o, en caso muy benévolo, se mueven. Exactamente. Pero con, tenemos que trabajar con las causas. Así es. Así mismo es. Nosotros tenemos que siempre, en primer lugar, investigar. No quedarnos nada más con una información. Esta información es muy buena, pero me ha dado la idea de que debo de cuidar mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar más información. Señores, yo les digo, y hermanos y amigos, que una de mis pasiones es comprar libros. Me encanta comprar libros y leerlos. Y puedo Excelente. decirle que nosotros podemos estar buscando información en todas partes. Mire, está en el internet, están en los libros, las personas, programas como estos que nos informan. Pero si nosotros no hacemos algo bien definido para curarnos, para cuidar nuestro cuerpo y tener una mayor salud y tener la capacidad, siempre lo digo, de ayudar a otras personas, pues no importa la información que tengamos, va a ser como una biblioteca enorme, pero nosotros no abrimos ninguno de esos libros. Sería lo mismo, ¿verdad? Claro, Así que claro yo les que sí. invito a ustedes que esta tarde, este maravilloso programa que hemos tenido gracias al pastor Abreu y que nos
ha dado más claramente, nos ha dado no solamente el cómo, sino el por qué. Así que en esta tarde nosotros vamos a estar muy agradecidos que ustedes nos hayan escuchado y por supuesto vamos a terminar como siempre con una oración, pero y no sin antes invitarles que nos sigan escuchando por medio de este canal, Una Total Transformación, y en el programa específico Salud y Transformación. Aquí siempre vamos a estar para darle un consejo, para mostrar que no solo debemos de quedarnos con un diagnóstico, sino buscar el porqué del diagnóstico. Así que vamos a tener una palabra de oración y muy agradecida por que cada uno de ustedes tarde tras tarde nos escuchan. Antes de terminar con la oración, hermana Aracelis, quiero decirle a los amigos y hermanos que nos están viendo y que nos verán en el futuro, el primer remedio para una enfermedad, hablando propiamente de enfermedad, es sentarse, es el primer remedio, es sentarse y buscar al Señor en oración y con calma, con tranquilidad, tratar de buscar el origen, la causa. Y eso va a derramar sobre nosotros un raudal de luz. Exactamente. Para poder enfrentarla. No alocar, no importa el diagnóstico que se nos dé. Primero porque la última, primera y la del medio palabra, no importa, la última, primero y del medio, es la del Señor. Amén. Y lo otro es también que es mucho mejor para nosotros reflexionar de causa a efecto. Amén. Así mismo es, así mismo es. Así que en esta tarde quedamos despedidos, no sin darle las gracias a Dios, porque Él ha dejado maravillosos consejos para que nosotros tengamos una salud, que tengamos salud en abundancia y podamos ayudar a quien no la tenga. Así que te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y en especial te damos gracias por este programa de esta tarde. Bendice aquí a nuestro amigo y pastor Abreu, que él pueda siempre tener una palabra de esperanza para quien le escuche. Y también, Señor, bendice a cada uno de las familiares, de los hogares, de las personas que nos están escuchando cada tarde. Así que Dios les bendiga y que tú les puedas bendecir, Señor, siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Quedamos despedidos. Que Dios les bendiga.